Bueno, vamos a ver algo súper interesante, que es cómo configurar, modificar y pues conocer qué son los archivos de inicio de R. Entonces, ¿qué son estos archivos? Bueno, pueden encontrar un poco más de información sobre esto que les voy a dar hoy en estas ligas que les dejo en la presentación, que ya están en la página. Y bueno, cuando nosotros iniciamos nuestra sesión de R, hay muchos procesos que ocurren como detrás, ¿no? Tras bambalinas, solo que nosotros no nos damos cuenta y todo pasa como tan rápido que nosotros nada más vemos que se abre nuestra ventana de RStudio y ya, ¿no? Estamos listos para trabajar. Pero pues detrás hay muchas cosas que suceden y que nosotros no vemos normalmente, ¿no? Entonces, este es un diagrama que está pueden entrar como a todo el capítulo completo que habla sobre esto en esta liga de acá que les dejo, pero básicamente este es como un diagramita que ilustra todos los procesos que ocurren cuando nosotros iniciamos el R, ¿no? Sobre todo cuando entramos a RStudio, también podemos ver que todas estas cosas pasan detrás. Entonces, pues puede ser un poco abrumador y realmente en general no necesitamos conocer qué hace cada uno de ellos, pero sí es importante que sepamos por lo menos qué hacen estos dos archivos que son el renviron y el rprofile. Y a este tipo de archivos se les conoce como dot files porque justamente tienen como un puntito, ¿no? De hecho, nosotros normalmente no los vemos y están ocultos. Entonces siempre van a tener un puntito, .renviron o .rprofile. Y estos archivos básicamente lo que hacen es que nos permiten personalizar cómo se comporta nuestra sesión. Si quieren conocer un poco más sobre los dot files, pueden ir a esta liga de acá. Y entonces ahorita, como les decía, vamos a centrarnos en solamente dos de ellos, que es el renviron y el rprofile. Y el primero, lo que contiene son variables sobre la configuración y el funcionamiento del ambiente de R. Ajá. ¿Y qué tipo de cosas podemos poner aquí? Podemos colocar algunas variables específicas sobre cómo se va a comportar nuestro ambiente. Podemos colocar también algunas claves que nos sirven para conectarnos con APIs, con algunas aplicaciones. Por ejemplo, una forma o un ejemplo de esto es las claves que necesitamos para conectarnos con GitHub. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y algo muy importante a considerar es que este archivo no contiene código en R. Solamente vamos a darle ciertos valores que podemos como personalizar a variables de ambiente, pero esto no es código de R. Y pues la forma más fácil que tenemos para acceder a este archivo es con el paquete useThis y edit renviron. Entonces vamos a hacer un ejemplito de, bueno, perdón, les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que se verían algunas variables del renviron. Por ejemplo, podemos tener en nuestro archivo una variable que determine cuál es el tamaño máximo que vamos a ver de nuestro history, es decir, de los comandos que hemos ejecutado en nuestra sesión. ¿Qué más podemos ver? Los paths a GitHub, que justamente son claves seguras con las que nos vamos a poder conectar nuestro usuario de GitHub. Y también podemos configurar dónde es que se guardan los paquetes. Ya ven que estábamos viendo el día de ayer algunas rutas sobre dónde se guardan. Aquí podríamos también configurar ese tipo de cosas. Algo muy importante antes de meternos a editar nuestros archivos tanto del renviron como del rprofile es que estos dos archivos siempre deben terminar con un salto de línea. Eso es como indispensable que ocurra. Entonces, nosotros podemos hacerlo manualmente cuando entramos a modificar alguno de estos archivos, pero algo bastante útil es que tengamos ya habilitada una opción que está en nuestras configuraciones. De hecho, ahorita vamos a entrar a revisar esto en nuestra sesión. Entrar a las opciones de configuración y en la parte de código y en la parte de saving vamos a seleccionar o ponerle palomita a esta línea que nos dice que asegura que los archivos que pertenecen a la fuente, que son, por un ejemplo de ellos, son el renviron y el rprofile, que terminen con una nueva línea, ¿ok? Y esto es necesario para el buen funcionamiento de estos archivos. Entonces, vamos a abrir nuestra sesión, una nueva sesión de R,
y vamos a ejecutar algunas líneas. Entonces, esto es nada más para que veamos cómo funciona un poquito esto de configurar el archivo del R environment. Entonces, lo primero es que vamos a ir a las opciones. Entonces, vamos a ir aquí a preferencias. Vamos a ir hacia código, a saving, y vamos a ver que todos tengamos habilitada esta opción. Bueno, ya una vez que tenemos esto configurado, vamos a utilizar use this y edit environment. Y no le ponemos ningún parámetro adicional, solamente lo corremos así. ¿Okay? Ahora, en cada una de sus sesiones, vayan a esta pestañita que está aquí, a un lado de environment, donde dice history, y vean cuántas líneas tienen del history. Puede que estas líneas varíen, a lo mejor pueden tener todo este espacio lleno o pueden tener poquitas líneas, ¿ok? Entonces, tengan como en cuenta más o menos cuántas líneas tienen acá. Y aquí en R environment, con letras mayúsculas, vamos a escribir hist size igual a 2. Van a guardar sus cambios aquí en el casito y vamos a cerrar nuestro R, nuestra sesión, y lo vamos a volver a abrir. Entonces, voy a dar aquí en cerrar y vean ahora que cambió. En mi pestañita del history, vean que antes yo tenía 5 líneas, por ejemplo. Les digo, en cada uno de ustedes puede que tengan diferentes números, pero aquí, por ejemplo, en mi caso, en lugar de tener 5, ahora tengo 2 nada más, 2 líneas. Y eso es porque justamente esta variable de ambiente, que es la de el tamaño del history, yo le estoy diciendo que solamente quiero que contenga 2 líneas. Y no solamente me lo va a mostrar al inicio de mi sesión, sino que cuando yo vaya ejecutando código, por ejemplo, voy aquí a definir una secuencia. Secuencia de 5 números. Vean qué pasa acá. Yo tenía mis 2 líneas originales y ahora se recorrió el history y ya solamente me está mostrando las últimas 2 líneas de mi historial de comandos. ¿Ok? Entonces, esto ustedes lo pueden configurar por default, aunque no lo ven aquí en el texto. Ya hay ciertas configuraciones que están en este archivo, solo que no se muestran. Las configuraciones que están por default, de inicio no las vamos a ver, pero sí tenemos formas de acceder a ellas. Entonces, por default, esta variable, por ejemplo, está configurada con 25 líneas. Entonces, podemos ver un history de 25 líneas. Pero si nosotros preferimos ver un cierto número específico, entonces podemos modificarlo acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para este ejercicio vamos a instalar useThis y useCourse, como lo hemos estado haciendo. Comunidad bioinfo y archivos inicio. Y de los archivos que tienen disponibles, nos vamos a ir al que dice 01, archivos inicio A. Entonces ese es el número 1, ese es el que vamos a hacer ahorita, el otro lo vamos a hacer más adelante. Entonces primero vamos con este, archivo 01. Entonces vamos a ver cómo es que, bueno, qué es lo que esperábamos obtener en este ejercicio. Entonces tenemos un vector que definimos con 2 valores numéricos. Uno es un número 1 y el otro es un número -2. Ahora, el condicional que les pedía en el ejercicio que escribieran es para evaluar si los elementos de este vector X son positivos o negativos. ¿Ja? Y entonces, si es mayor a 0, o sea, la forma en que podía realizarse es, si este valor de X es mayor a 0, entonces que me imprima el mensaje positivo. Y si no, entonces, si es menor a 0, que me imprima que es negativo. ¿Okay? Entonces, si yo corro este condicional que está aquí, vamos a ver que nos da un mensaje. Si nos da un resultado, o sea, vean que no da un error. No es que no corra este condicional, sí nos da un resultado y nos dice que es positivo.
pero además nos da un mensaje de advertencia y nos está diciendo que esta variable X tiene más de un valor, es decir, tiene una longitud mayor a 1. Y entonces, como no sabemos qué hacer con múltiples valores, lo que estamos haciendo es tomar solamente el primer elemento para evaluar este condicional, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el primer elemento de X? 1. Y pues este valor es positivo, o sea, cumple con la condición de ser mayor a 0. Y por eso es que el mensaje que nos da es positivo. Pero, ¿qué ocurrió con este valor número -2? Pues ya ni siquiera lo tomó en cuenta, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer que R sea como más estricto en cómo evalúa este tipo de casos en los que nosotros le estamos dando un objeto que no cumple precisamente con las condiciones que espera. Y entonces teníamos que copiar esta línea de aquí que nos permite cambiar la evaluación de la condición de los objetos para saber si tienen una longitud 1 o no. O sea, que cumplan cuando una evaluación espera solamente un objeto con longitud igual a 1, entonces que esta condición se cumpla para que se pueda ejecutar el código que vamos a realizar. Entonces, esto lo vamos a poner acá en nuestro archivo de R-Environ. Le vamos a dar en guardar. Vamos a reiniciar nuestra sesión. Lo podemos hacer aquí con Restart. ¿Ok? Y vamos a volver a correr esta parte de definir nuestra variable, porque si se acuerdan, cuando hacemos el restart de R, se borra todo lo que teníamos cargado. Se borran nuestras variables, se borran nuestras gráficas, se borran los paquetes que teníamos cargados. Entonces vamos a volver a definir este objeto. Si lo imprimimos, podemos ver que tiene los dos valores. Y ahora vamos a volver a correr nuestra evaluación. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Vean, aquí ya no nos dio ningún resultado. Nos da un error, ya no es una advertencia nada más, nos da un error tal cual. ¿Y qué es lo que nos dice? Que en la evaluación de nuestro condicional, la longitud del objeto que nosotros le estamos dando para que evalúe tiene una longitud mayor a 0, mayor a 1, perdón. Entonces, ya no va a ejecutar el código, está siendo como mucho más estricto. Esa es una de las cosas que podemos modificar. Ahora, preguntaban hace un rato sobre qué otras cosas le podemos modificar al R-Environ, y eso lo podemos ver con esta función de aquí, que es sysGetEnviron, que básicamente lo que nos va a decir es qué condiciones de nuestro ambiente son con las que estamos ejecutando R actualmente. Y si nosotros le damos esta función sin ningún valor, así, nos va a regresar todas las variables que están definidas. Estas nosotros no las estamos viendo en nuestro archivo aquí, porque todas estas variables ya están predefinidas. Entonces, como R ya funciona bien así, no nos las está mostrando, pero no significa que no podamos entrar a ellas. Entonces, vamos a ver toda la lista de las variables y de los valores que contiene. Esto es como equivalente a si tuviéramos esta variable aquí, pegada en este archivo con un igual y a cuál valor a este que está acá adelante. Por ejemplo, podemos extraer cuál es la librería que utilizamos actualmente para cargar nuestros paquetes. ¿Se acuerdan que ayer estábamos viendo eso, ¿no? Que podemos verlo con .livepath, pero también lo podemos ver desde aquí. Entonces, si nosotros le preguntamos en esta funcioncita que está, la de sysGetEnviron, entonces aquí adentro nosotros le podemos poner entre doble comillas la variable específica de la que queremos conocer el valor. Damos Enter y entonces ya nos va a decir qué variable es la que contiene. Si nosotros quisiéramos modificarla, por ejemplo, supongamos que ahorita yo quiero cambiarle el valor a esta variable. Y entonces en Options voy a utilizar ya no sysEnviron, sino la función Options. Le voy a decir que en esta variable yo la quiero modificar. Y aquí le daría la nueva ruta. Por ejemplo, pensemos que quiero todo esto, pero imaginando que tuviéramos una versión diferente de R y ahora fuera la versión 5, entonces yo se lo puedo cambiar aquí y definirle un nuevo valor a alguna de estas variables. O lo puedo hacer directamente acá arriba sobre mi archivo de R-Environ. Existen las dos opciones. Entonces, estas serían las formas en las que pueden acceder y modificar las opciones que tienen. Ahora, otra cosa que les dije es que podíamos modificar los paths hacia GitHub.
¿Se acuerdan que, por ejemplo, aquí les mostré? Está un GitHub path y tenemos aquí una clave adelante. Esto nos es bastante útil porque R por default como que no sabe quiénes somos y con quién nos estamos comunicando. Entonces como que lo toma como si nos estuviéramos comunicando de manera anónima. Y entonces hay cosas en las que nos vemos limitados cuando estamos trabajando de manera anónima. Yo tengo acá en GitHub, voy a abrir mi GitHub personal. Tengo aquí un repositorio que es un paquetito, pero vean que yo lo tengo en modo privado, no lo tengo en modo público, ¿ok? Entonces, este paquetito yo lo quiero descargar y lo quiero instalar. Y soy yo misma, ni siquiera se lo estoy pidiendo a alguien más, soy yo misma. Lo quiero bajar, a lo mejor porque me moví de computadora o porque lo quiero instalar desde el GitHub donde ya lo tenía guardado. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Mañana vamos a ver un poquito más sobre cómo instalar cosas desde GitHub, pero de manera momentánea lo podemos hacer con una funcioncita que se llama install GitHub. Y esta funcioncita necesita el nombre del usuario de GitHub, entonces en este caso es Josh Chávez F, y el nombre del repositorio. Entonces mi repositorio se llama repo prueba. ¿Ok? Y entonces vean qué es lo que pasa. A pesar que soy yo misma, el programa me dice que no encontró la dirección, ¿no? O sea, no encontró este paquete en GitHub que yo le estoy pidiendo que instale. Y de hecho me sugiere, a lo mejor escribiste mal el usuario o escribiste mal el nombre del repositorio, entonces verifícalo. Pero de inicio dice, este repositorio no existe. Y entonces yo puedo ejecutar una búsqueda de una clave segura que le voy a dar a mi R para que funcione correctamente y me reconozca que soy yo misma, soy la dueña de ese repositorio, la que quiere entrar a este repositorio privado. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un token, que es básicamente como se le llama a esta clave segura, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo. Una es utilizando este comando, que es use this browse GitHub path, o nos podemos ir acá hasta nuestro repositorio, a nuestro usuario de GitHub. Entonces, voy a ir aquí. Voy a ir hacia los settings. Me voy a ir aquí abajo a Developer Settings y me voy a ir a Personal Access Tokens. ¿Ah? Y aquí yo ya tengo generado un código, pero si ustedes no lo tuvieran, entonces tienen que seleccionar la opción de generar un nuevo token. Si ustedes ejecutan esta función de acá, los va a redirigir exactamente al mismo lugar. Los va a dirigir a esta página donde generan un nuevo token. Entonces lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Aquí yo ya tengo generada una clave. Entonces voy a copiar mi clave que tengo acá. Y entonces vamos a definir aquí en el environ una nueva variable que se llama GitHub path. Y tienen que ponerle un igual y todo el código que les va a generar. Este código, cada vez que ustedes generen un token, va a cambiar. Entonces son números al azar de combinación de números y letras. Ajá. Entonces este va a ser personal, solamente es para ustedes. Entonces no lo compartan porque si ustedes lo comparten, básicamente es darle la llave a alguien más para que pueda entrar a sus paquetes que probablemente tienen privados y que no quieren que nadie más vea en ese momento. Le vamos a dar en guardar. Voy a reiniciar siempre que hagamos una modificación en R-Environ o en R-Profile, ahorita que trabajamos con el otro archivo, siempre tienen que reiniciar su sesión para que se vea efectivo el cambio que ustedes realizan. Entonces vamos a reiniciar R. Y le voy a volver a pedir que me instale este repositorio. Y vean qué es lo que pasa. Ahora sí lo reconoció, entonces ya me comenzó a bajar mi paquete que yo tenía. Y una forma de corroborar que ustedes están logueados adecuadamente es con este comando. Git site repository. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuál es el nombre con el que están
básicamente iniciando sesión o la conexión con GitHub, pueden ver cuál es el email con el que tienen su sesión. Y bueno, pueden ver también si tienen algún otro tipo de claves como son las de SSH. Pueden ver el usuario de su GitHub, que es por ejemplo, el mío. Y bueno, y básicamente cuando ustedes vean que aquí hay información es porque sí tienen ligado un token aquí arriba. Si ustedes no tuvieran aquí esto declarado, esto pues no nos va a dar ninguna información cuando corran esta función. Entonces, ese es otro tipo de cosas que se pueden hacer aquí en el archivo de REnvironment. Ahora, ¿qué podemos hacer con el rprofile, que es el otro tipo de archivo que veíamos? Este archivo, a diferencia del anterior, sí contiene código de R. El anterior, ¿se acuerdan que les dije? Ahí no se ejecuta ningún código, solamente son variables del ambiente. Pero en este de rprofile sí contiene código. Y eso es porque justamente este archivo lo que hace es ejecutar código cada vez que iniciamos sesión. Es decir, código que queremos que se corra cada vez que abrimos una nueva sesión de R. Tengamos uno o varios proyectos, no importa. Cada vez que iniciemos sesión, cada vez que reiniciemos, se va a ejecutar este código. Y este archivo corre después de REnvironment. Es decir, primero se establecen todas las condiciones y las variables del ambiente y después se empieza a correr el código. Y pues de manera muy similar al archivo anterior, podemos acceder a él a través de este comando de edit rprofile. ¿Y qué son algunas cosas que podemos hacer aquí? Por ejemplo, podemos definir cuál es la ruta de conexión con los repositorios que queremos usar. Por ejemplo, podemos establecer una ruta específica a través de la cual bajamos los paquetes desde CRAN. Podemos también escribir mensajes de bienvenida, personalizar nuestra consola, y también podemos hacer algunos cambios, aunque pues hay que tener como un poco de precaución cuando hagamos este tipo de cambios, porque por ejemplo podemos cambiar la visualización. Normalmente nosotros cuando abrimos nuestro RStudio vemos un cierto tamaño de ventana y eso es porque ya está preconfigurado, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero esos tamaños de ventana los podemos modificar. También podemos cargar automáticamente paquetes que siempre usamos, pero esta es una alteración un poco peligrosa. Funciona si nosotros siempre usamos esos paquetes y lo estamos haciendo como que nada más en nuestra computadora, ¿no? Y estamos conscientes de que esos paquetes los cargamos por defecto. Pero si nosotros le damos ese código o ese proyecto a alguien más, entonces tendríamos que tener el cuidado de establecer e indicar específicamente que se requieren esas paqueterías para que sean cargadas, porque nosotros ya lo hacemos como en automático, ¿no? O sea, R lo va a hacer en automático y nosotros podemos o no estar conscientes de que ya lo está haciendo en automático. Por ejemplo, supongamos que cargamos siempre el paquete de dplayer, que es uno que estábamos usando ayer. Puede ser que yo lo uso mucho y para mí ya es como bastante práctico no tener que hacer el library dplayer cada vez que abro mi R. Pero, pues sí es un poquito peligroso porque si se lo doy a alguien más que a lo mejor ni siquiera conocía el paquete dplayer, entonces la forma en que yo escribí mi código, probablemente usé los pipes, por ejemplo, o usé funciones de dplayer como para filtrar, para ordenar los datos, y eso corre en mi computadora, pero ya no le va a funcionar a alguien más porque su R no va a estar configurado para que cargue esto automáticamente. Y también algo que podemos hacer es que si nosotros utilizamos muy frecuentemente ciertas funciones, les podemos poner un alias, pero igualmente esto es un poco peligroso porque pues para nosotros eso va a funcionar, pero si le damos a alguien más, pues ese código, esas funciones no van a tener el nombre con el que nosotros las estamos cargando. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Algo que podemos, por ejemplo, modificar es cuando nosotros tenemos una operación en la que obtenemos un número decimal, por defecto R nos muestra 7 dígitos, pero nosotros probablemente no queremos números tan largos, entonces queremos que nos dé solamente 3. Eso se lo podemos decir justamente en rprofile. Entonces podemos decirle que el número de dígitos queremos que lo establezca en 3. Y eso va a ser en cuanto a números decimales. Lo otro es lo que les decía, podemos cargar librerías. Entonces aquí yo estoy cargando siempre que inicie mi sesión, estoy haciendo el library del tidyverse, ¿ok? Y entonces eso pues se va a ver reflejado. Y también
puedo definir, por ejemplo, la función de dplayer que me ayuda a filtrar y le voy a asignar que la letra F va a ser el representante de esta función. Para no escribir todo el código completo, yo sé que F es filtrar de dplayer. Entonces vamos a escribir esto. Vamos a hacer use this. Edit our profile. Y así como el otro, en este momento no nos va a dar los valores. Los valores de las cosas que están definidas aquí también están en el de sys.getEnvironment. También están ahí las opciones y también las podemos modificar mediante la función de options. Bueno, primero voy a correr algunas cosas acá para que podamos ver la diferencia. Entonces, voy a, por ejemplo, dividir 10 entre 3, ¿no? Entonces, vean, el número de dígitos que me está dando, pues es este. Ahora, si yo cargo, por ejemplo, la función, voy a escribir aquí x, igual a un data frame. Okay, entonces ya tengo aquí un pequeñito un set de datos. Y entonces con dplayer voy a hacer el filtrado. Le voy a decir que de x yo quiero que la variable b sea mayor a 2, por ejemplo. Entonces me va a regresar este resultado. Y ahora, bueno, como les decía, vamos entonces a modificar algunas cosas aquí arriba. Entonces vamos a cambiar options. Aquí le ponemos digits igual a 3. Vamos a cargar el library del tidyverse. Y vamos a definir que F va a contener a dplayer filter. ¿Okay? Vamos a guardar los cambios. Reiniciamos la sesión. Recuerden esto para que se vean reflejados los cambios. Ay, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, es que le puse este simbolito. Las funciones a las que les van a llamar con un alias no deben contener los paréntesis, porque si no va a buscar unos datos sobre los cuales realizar esa función. Entonces, reiniciar otra vez. Entonces, bueno, veamos. La parte de los dígitos la vamos a poder ver si volvemos a realizar esta operación. 10 entre 3 y vean que ya no nos da todos los dígitos que teníamos en la parte de arriba, solamente nos da estos 3, que es la opción que nosotros le dijimos. Luego, ¿qué fue lo siguiente que hizo? Cargó, usando library, cargó el paquete de tidyverse. Y de hecho, cuando nosotros lo hacemos normalmente en la consola, pues sí nos aparece este mensaje, ¿no? Que es el de, es el que nos está diciendo cuáles son los paquetes que está cargando dentro de tidyverse. Y finalmente, la función, vamos a volver a hacer nuestro pequeñito data frame. Un data frame que tenía A igual a letters del 1 al 5 de sec de 5. Entonces ya tenemos otra vez nuestro data frame y vamos a usar la función f sobre x en el que b sea mayor a 2. Y vean, tiene exactamente el mismo efecto que lo que hicimos antes de definir completamente la función, ¿no? Y les decía que también podemos tener mensajitos. Entonces, algo que podemos hacer es, por ejemplo, tener mensajes de bienvenida a nuestra sesión y mensajes también de despedida. E incluso podemos tener mensajes de errores. Entonces le estoy diciendo que cuando presente un error, yo quiero que me dé un mensaje personalizado. Si nosotros normalmente corremos una función de stop, por ejemplo, dentro de una función, nosotros podemos tener algún mensaje aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es un error. ¿Okay? Y nos va a entregar esto. Ahora vamos a reiniciar nuestra sesión para que este cambio de las opciones de error se vea aplicado. Y vamos a correr otro mensaje de error.
Entonces, ahora ya nos entregó un mensaje personalizado. No nada más nos imprimió el texto que teníamos aquí arriba, sino que nos dio pues un mensaje que siempre que tengamos un error, independientemente de nosotros que le demos en el mensaje, en una función, además nos va a imprimir este texto que vemos aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejercicio. En su carpeta que descargaron, vayan a abrir el archivo 2, archivo 02, archivos inicio. Listo, entonces, bueno, para la parte de los repositorios, lo que tenían que hacer es, así como arriba modificamos la opción de los dígitos usando la función de options, entonces aquí también vamos a modificar, pero el parámetro de repos, bueno, la variable repos. Entonces, esta variable justamente contiene pues la dirección con la cual nos conectamos hacia CRAN, ¿no? Que es el repositorio de paqueterías. Entonces, para corroborar que este cambio se efectuó, nosotros podemos ejecutar la opción de get option, y cuál es la variable de la cual queremos conocer pues su valor, ¿no? Que en este caso es en repos. Y entonces ya nos va a decir, ok, tienes definido que pues de manera como por defecto, cuando queramos bajar un paquete, nos vamos a conectar hacia CRAN y CRAN está localizado en esta dirección de internet, ¿no? Desde aquí nos vamos a conectar. Y pues para la segunda parte teníamos que utilizar el paquetito de Cosey que contiene muchos códigos ASCII para poder generar este tipo de figuritas como las del gatito del error. Entonces, como les decía, podemos generar mensajes de bienvenida y también de salida de la ejecución de nuestra sesión de R. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tomé un mensaje de esta función de say dentro del paquete de CodeSay es la que nos va a dar como el formato para el mensaje que queremos imprimir. Y entonces yo le puedo decir que quiero imprimir un mensaje solamente. Entonces aquí en what le voy a dar el mensaje que quiero imprimir. Le puedo decir que yo quiero ese mensaje de un color específico. Aquí yo le estoy dando un rojo. Y le puedo agregar una figurita, que es la de los animales que les dije que escogieran su favorito. Entonces yo aquí escogí un conejo y el conejo va a ser de color azul. Pero también puedo decirle que me dé un mensaje de despedida. Y generalmente no lo vamos a poder ver cuando nosotros salimos de R, porque pues como que el momento en el que se cierra es demasiado rápido. Pero si nosotros ejecutamos R desde una terminal, por ejemplo, a ver, aquí sí me va a mostrar los colores. Bueno, aquí se ve un poco raro, ¿no? Por mi fondo que tengo de mi configuración de la terminal, pero me está ejecutando el código de bienvenida, me está cargando la librería porque si se fijan yo acá en mi archivo tengo todavía lo de cargar Tidyverse cada vez que inicio sesión, entonces me está cargando Tidyverse y me está dando el mensaje de bienvenida en el color rojo, que es el que yo le pedí, y un conejo de color azul. Entonces, ahora si yo cierro aquí con quit, voy a decir que no, y entonces pues ya me iba a imprimir también mi mensaje de despedida y pues la figura que yo elegí, ¿no? Para que me imprimiera aquí al salir. Si yo lo ejecuto esto desde acá, pues realmente no lo voy a poder ver, ¿no? O sea, si yo aquí le pongo el quit, pues se va a cerrar, ¿no? Y ya no vi nada, porque es muy, muy rápido. Entonces, bueno, lo podemos ver más fácilmente si estamos trabajando en una terminal. Y pues eso es todo. Si quieren ver más opciones sobre lo que les pueden cambiar al ambiente y al profile, una opción es ver los valores que ya tiene en sistema, como lo veíamos hace rato con sysget options. Sysget environment. Esta es una opción. La otra es pues irnos a la ayuda de options, porque aquí van a venir todas las diferentes opciones que existen. Entonces, aquí en la ayuda dice cada uno qué es lo que representa. O sea, cada una de estas variables nosotros le podemos cambiar su valor, pero bueno, son bastantes, entonces podemos hacer como una sesión bastante personalizada y pues ya cada una nos dirá qué es lo que le podemos cambiar.
Y bueno, si quieren ver como un poquito más de información sobre cómo personalizar tu profile, pueden ir a esta liga que les puse en la presentación y también pueden consultar el manual de la función de options para que puedan ver también igual toda la lista de las opciones y qué es lo que representa cada una.